Creemos en este salmo, hermanos, y creemos que el Señor es el que pelea nuestras batallas. Nosotros debemos alabar al Señor en todo momento, en todo tiempo, en tiempo de dificultades, en tiempo de alegrías, en tiempos de pruebas, en tiempo de angustia, de tristezas. El Señor es el que debe estar con nosotros y la alabanza tiene que estar siempre hacia Él, porque nosotros nunca volveremos a ser como éramos antes sin Cristo. En Cristo nosotros ahora somos nuevas personas, somos diferentes, somos unas personas salvadas, hechas justas delante del Señor por su sola misericordia, por su sola gracia. Así que cantemos este coro que dice: yo no voy a hacer nunca más lo que antes fui, porque el Señor es el que me ha cambiado y el que está conmigo hoy. Cantemos. Yo jamás seré aquel que fue, a quien dio mis cargas para recibir, viendo toda mi vida ante ti, a los pies de la cruz, donde hay paz para mí. Para siempre has cambiado mi ser, mi lamento en danza, mi miedo en fe. En tu gracia yo caminaré, aprendiendo de ti a vivir y a creer. Camino en la corriente de tu amor, a donde me envíes tu gracia es suficiente, mi Señor. A donde me guíes iré. Hoy mis ojos en ti fijaré y en mi corazón tu verdad mantendré, y en tus fieles promesas creeré. Con mi vida entera te adoraré. Camino en la corriente de tu amor, a donde me envíes tu gracia es suficiente, mi Señor. A donde me guíes camino en la corriente de tu amor, a donde me envíes tu gracia es suficiente, mi Señor. A donde me guíes iré, a donde me guíes iré, a donde me guíes iré. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para hacer lo que debo hacer. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé qué traerá. Ayúdame hoy a poder vivir. Amén. Estamos dispuestos a seguir el camino a donde el Señor nos lleve. Y ahora vamos a tener nuestro tiempo devocional. Pueden sentarse, hermanos, y
Le pido, hermano Noel, que pase adelante. Él trae nuestro devocional. Así que si usted lo trajo hoy, tiene su libro por ahí en el día 3. Ábralo. Nuestro hermano Noel va a tener nuestro devocional en esta mañana. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra lectura en la página 6. Dice la lectura Sabiduría Genuina. Estas lecturas proponen, hermanos, que sean interactivas, que podamos preguntar, que podamos hacer alguna consulta, si tenemos alguna inquietud, si algo nos llama la atención, siempre procurando que las respuestas sean cortas, pero espero que todos podamos participar si tienen alguna inquietud. Voy a comenzar a leer y voy a ir interrumpiendo para hacer algún comentario a efecto de que logremos mayor beneficio que la sencilla lectura, ¿verdad? Comenzamos entonces. El título, Sabiduría Genuina. ¿Por qué dice genuina? Es una pregunta que yo no termino de entender. Aun cuando la mayor parte del libro de Proverbios surgió directamente de la pluma de Salomón, la obra final combina la sabiduría de varios escritores, que fue compilada finalmente por un editor y expuesta en forma en que tenemos en la actualidad. Claro está, esta es la obra del Espíritu Santo, al igual que los otros libros de la Biblia. Proverbios combina los escritos de muchos autores humanos dirigidos e inspirados por Dios. La providencia divina unió todo este material escrito por medio de los esfuerzos de un compilador que fue inspirado. Este libro de sabiduría no surgió de un individuo, es la mente de Dios, expresada en forma escrita. Hasta aquí está hablando el autor de este libro, que por cierto es un inminente escritor, un predicador de gran trayectoria, un hombre de 90 años, ha escrito como 90 libros, es un hombre de una gran trayectoria. Después de este comentario, aquí está haciendo él un estudio breve del libro de los Proverbios y un comentario adicional es el título que nos ocupa, de la sabiduría. Dice, después de este prefacio, continúa diciendo y cita Proverbios 1:7. Y dice el proverbio, ¿qué dice? Muchas gracias, hermano. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo entiendo que si no hay temor a Jehová, no hay sabiduría. ¿Qué piensa usted? Es lo que yo pienso. Ahora, una cosa que puedo notar en este verso es que dice el principio de la sabiduría. Habla de una sola sabiduría, no habla de dos sabidurías. Continúa diciendo, los proverbios pueden dividirse en 7 secciones o colecciones. Y las enumero aquí: la palabra de Salomón y el valor de la sabiduría. Proverbios 1:8 a 9:18. Los proverbios de Salomón, del 10:1 al 22:16. Los proverbios de los sabios, del 22:17 al 24:34. Los proverbios de Salomón recolectados por los hombres de Ezequías, del 25:1 al 29:27. La sabiduría de Agur, 30 del 1 al 33, y la sabiduría de Lemuel del 31, del 1 al 31.
yo tengo la inquietud de leer y voy a leer porque a mí me es necesario. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino dice terrenal, animal y diabólica. Pero la llama sabiduría. Aquí no hay contradicción, hermanos. Parece contradictorio porque en Proverbios dice la sabiduría hablando de una sola. Y aquí aparece otra sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Yo quiero que leamos el capítulo 2 de Proverbios, versos 6 y 7. Si lo tiene, por favor, léalo. Amén, hermano, muchas gracias. Como podemos ver, Dios da la sabiduría y es sana, dice. Y en cambio aquí aparece una que es diabólica. Y fíjense que no hay contradicción en una sabiduría con la otra. Tampoco tienen nada en común, por supuesto, ¿verdad? Porque en la segunda sabiduría que aparece aquí no hay temor de Dios, por lo cual yo entiendo no es sabiduría. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un accidente retórico que permite llamar de esta forma a esta cosa que no tiene nombre. Por carecer de nombre le da un nombre para identificarlo, pero, o sea, este mal existe en sí mismo, existe, ¿verdad? Pero lingüísticamente no existe. Entonces se le atribuye, hay una licencia retórica que le atribuye un nombre, y este es sabiduría. Pero no sé si lo estoy confundiendo, quiero que esto quede claro. La llamamos así, pero no es sabiduría. No estoy negando su existencia, ¿verdad? El mal existe, pero lingüísticamente no existe la palabra. O sea, yo no sé, no tuve el cuidado de consultar el diccionario físico para ver qué dice de cuántas sabidurías menciona el diccionario físico. Pero bien, continuamos. Continúo. A diferencia de otros libros de la Biblia, el libro de Proverbios no contiene una información directa acerca de las personas para quienes fue escrito. No menciona la nación hebrea, su cultura, sus costumbres, sus leyes, su historia. Los libros de la ley, los históricos y los de los profetas del Antiguo Testamento tienen un mensaje vigente hoy, pero fueron escritos para lectores que vivieron hace mucho tiempo y lejos de nosotros. El libro de Proverbios, sin embargo, es universal y eterno. Aquí me detengo a hacer un comentario. Para mí, yo veo el libro de los Proverbios como un modelo de vida. Y es de fácil entendimiento, de fácil comprensión. Es un libro bien claro, no hay donde perderse, no hay donde confundirse, según lo veo yo así. O sea, es muy accesible para cada uno, entre diferentes culturas. Dice que es universal y eterno. Hay algo aquí más adelante que me llama la atención y esto sí me parece contradictorio, pero esa es mi opinión personal. Dice,
No obstante, dice, bueno, la sabiduría de Salomón, así como la de otros sabios que escribieron el libro, no necesita traducción a nuevos contextos. Sus principios se aplican a todas las personas en cualquier lugar y en cualquier momento. Dice, no obstante, es imperativo que intercambiemos de manera consciente nuestro filtro occidental del siglo XXI para una cosmovisión del Dios hebreo. Si dice que es universal, no le veo yo dónde hay lugar a una cosmovisión diferente. Los pensadores occidentales, por ejemplo, hacen distinción entre la sabiduría teórica y la práctica. No sé qué piensan ustedes de teoría y práctica. Yo veo la sabiduría como una actitud, es una virtud. Esa predisposición está en nosotros. Y salvo decir lo que debía haber dicho antes, es que esta sabiduría que Dios nos da, esta sabiduría de la que está hablando en el capítulo 1, verso 7, es solamente dada a los hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo actúa en nosotros, dándonos fe y dándonos sabiduría para nuestra primera decisión. Es el primer acto de sabiduría que nosotros tenemos en nuestra vida. Es cuando decimos que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Ese es un pensamiento particular. Y continúo leyendo. Dice, los pensadores occidentales, por ejemplo, hacen distinción entre una sabiduría teórica y la práctica, pero para el pensador hebreo esto no es así. En otras palabras, la filosofía occidental o griega enseña que una persona puede llenarse de sabiduría. Aquí está confundiendo la sabiduría y el conocimiento. Leímos hace un momento en el capítulo 2 que Dios da la sabiduría y el conocimiento. Por tanto, esto aquí yo no le hallo forma, ¿verdad? Y aún así dice comportarse insensatamente. Por consecuencia, los pensadores occidentales dicen que nuestro desafío o reto, no se trata de desafío o reto, es como les decía, es una actitud, es algo espontáneo. La sabiduría es algo espontáneo que está intrínsecamente en cada uno. Yo lo veo así. Dicen que nuestro desafío es poner en práctica lo que creemos que es cierto. Los filósofos occidentales nos invitan a vivir nuestro potencial poniendo en práctica lo que sabemos que es verdad. Los pensadores hebreos consideran que esto no tiene sentido, y yo estoy de acuerdo. Que una persona conozca la verdad y se comporte opuestamente a esa verdad, para ellos es sinónimo de estupidez. Por ejemplo, si una persona acepta la ley de gravedad como un hecho y sabe cómo opera, no se pone a bailar en el filo de un rascacielos. Una persona sabia se aleja de los lugares peligrosos y como resultado vive más tiempo. En la mentalidad hebrea, conocer sabiduría e instrucción significa obligatoriamente ponerla en práctica. Aquí hay algo que quiero que pensemos. La sabiduría es el resultado de un conocimiento que produce obediencia, o sea, una reacción. ¿Qué piensan ustedes de esto? Repito, la sabiduría es el resultado de un conocimiento que produce obediencia. Ya leímos antes que primero es la sabiduría y Dios da el conocimiento y la inteligencia.
Por tanto, no puede provenir la sabiduría del conocimiento. Al ir leyendo la sabiduría de estos pensadores hebreos, haremos bien en confrontar muchas de las nociones que tomamos por concedidas. En vez de subyugar el libro de Proverbios, nuestra opinión preexistente de lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, debemos darle a este libro el beneficio de la autoridad divina, la cual tiene. En otras palabras, si leemos sus palabras con un corazón abierto, lo más probable es que durante la mayor parte de la lectura estaremos de acuerdo con el mensaje del libro y ocasionalmente nos sentiremos contrariados cuando las palabras de esta sabiduría divina sacuden internamente. Te invito a que hagas una pausa, no las deseches rápidamente. Esta es tu oportunidad de permitir al Espíritu Santo que rectifique algunos conceptos cerrados y te guíe en el curso correcto. Si permites que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios tengan entrada completa a tu mente, a tu vida hogareña, a tu vida laboral, a tus amistades y al resto del mundo, estos espacios serán transformados. Después de todo, el mensaje modular del libro de Proverbios es este: sigue el consejo de Dios y tendrás éxito en cada esfera de tu vida. Ignora la sabiduría divina y fracasarás. Reflexión. Nuestra mentalidad occidental tiende a equiparar el conocimiento con la sabiduría. De acuerdo con la Biblia, las personas solo pueden ser consideradas sabias cuando se comportan sabiamente. O sea, vuelvo a pensar cuando ya han recibido a Cristo, tenga o no tenga muchas letras. Tu comportamiento refleja esa clase de sabiduría. Pídele a un amigo de confianza o a un mentor que responda a esta pregunta por ti. Hiermanos, hemos terminado la lectura y si tienen alguna pregunta para hacer, especialmente yo veo un poco ahí, no fui muy claro por razones obvias, particulares, en esto de que no hay contradicción en que en el libro de Proverbios dice la sabiduría, habla de una sola, pero aparece otra sabiduría y Dios la llama sabiduría. No sé si esto lo tienen claro. Si no es así, podemos tomar un momento después de esta lectura y yo les puedo explicar aquí qué es lo que pasa. Usted viene a mí, yo le contesto. Así que por hoy hemos terminado. Gracias a Dios por esta lectura. Vamos a invitar a los niños a pasar a sus clases, los jóvenes también. Pasamos a nuestras clases. Pase adelante, hermana. Nuestro pastor. Muchas gracias, hermano. Ya. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Damos gracias a Dios, hermanos, por todo, por todo.
por su palabra. Siempre, hermanos, su palabra nos va a llevar a muchas cosas, a muchos pensamientos, ¿verdad? Diferentes muchas veces a los nuestros, ¿verdad? Porque pues, la palabra del Señor es justo eso, ¿verdad? La revelación de Dios a nosotros, ¿verdad? A través de su palabra. Así que damos gracias a Dios por eso, por este devocional también, hermanos, que bueno, es importante que si usted puede leerlo, ¿verdad? Tenerlo leído ya desde su casa. Por eso es que el libro usted se lo puede llevar, si no solo lo estaríamos leyendo acá, ¿verdad? Entonces es importante que usted lleve a casa su libro, ¿verdad? Le ponga nombre a su libro y lo lea en casa, para si hay alguna duda, pues poderlo de preguntar, o si hay algún comentario, poder hacerlo, algo que le llamó la atención, ¿verdad? De la lectura, ¿verdad? No es solo una lectura para venirla a hacer acá, sino que es para abrir una ventana, ¿verdad, hermanos? Una puerta a la meditación de este libro de Proverbios, que es un libro práctico. Damos gracias a Dios por eso. Hoy, hermanos, queremos iniciar, hermanos, un estudio que vamos a ir intercalando quizás con el estudio de Josué y Jueces, que llevamos mucho tiempo ya queriendo hacerlo, ¿verdad, hermanos? Y que realmente, déjeme decirle, está siendo un reto tremendo, hermano, un reto tremendo en la vida mía. Por momentos me he sentido quizás culpable de no haberlo hecho antes, ¿sabe? Yo a lo largo de mi vida, hermanos, he visto la manifestación del Espíritu Santo en muchas áreas de mi vida, ¿verdad? Desde la predicación como tal, ¿verdad? Y les podría contar muchas historias al respecto. Por ejemplo, en una ocasión, una crisis laboral, hermanos, en una crisis laboral nacional, era a nivel nacional la crisis, era fue un día de elecciones, hermanos. Yo en ese tiempo estaba dirigiendo el departamento de informática y teníamos más de 2,000 personas en todo el país del ámbito informático. Y ese día, hermanos, sabe, era una crisis en donde nadie sabía qué hacer y me mandan a traer y que venga Willard, a las altas autoridades. Y yo llegué a la mesa donde estaban las autoridades y era prácticamente una sentencia ahí, ¿verdad? De muerte. ¿Qué está pasando con esto y con esto y con esto? Mire, hermano, con una calma, con una firmeza, hermano. Yo sabía que el Espíritu Santo estaba ahí hablando por mí, hermano. Me paré, hermano, y empecé a hablarle a estos hombres de altas autoridades, hermanos, las más altas autoridades, ustedes saben a quiénes me refiero, allí, y me puse a hablarles con una firmeza, hermano, con una seriedad, hermano. Los regañé a todos, ¿saben? Y me lo aceptaron, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba orando a través mío, hermano. Y yo dije, aquí o me echan, ¿verdad? Porque lo lógico era que me echaran, hermano. O me echan de este trabajo, o algo va a pasar. Mire, hermano, después de esa reunión, no les cuento todos los detalles, pero hubo una conferencia de prensa, ¿verdad? Que yo sugerí que se hiciera inmediatamente. Y salieron a la conferencia de prensa. Y cuando termina la conferencia de prensa, yo le dije incluso puse palabras que ella debía decir. Y cuando baja, me abraza, hermano. Mi equipo de trabajo llevaba semanas, hermano, sin dormir, trabajando en el tema de tecnológico. Y le digo, necesito, por favor, que le hable a mi equipo, porque están desfalleciendo. Necesito sus palabras para motivar. Me abraza, me pone la mano aquí y le agradece a mi equipo, hermano. Eso nos dio batería para terminar esa semana, porque esa semana era de muchísimo trabajo, de poco dormir. Mira, hermano, a partir de ahí, esta autoridad, hermanos,
me mandó a representarla a varios países. Que iba a haber una elección en tal lado, que vaya a Huila. Me mandaba a representarla, hermano. Mire, hermano, anduve como nunca. Anduve en un país en donde nos pusieron hasta un carro, hermano, un vehículo. Yo andaba con magistrados, ¿sabe? Yo era el único informático que andaba ahí. Con magistrados de Latinoamérica anduve yo, hermano. Y andábamos, hermano, y nos llevaban con policía adelante, policía atrás. Pasábamos por las calles volados, se ponían los policías de este lado y pasaba el bus donde nosotros íbamos, hermano. Mire, hermano, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en nuestra vida. A veces vemos al Espíritu Santo, hermanos, como una manifestación solamente milagrosa, una manifestación, digamos, de hacer un milagro de sanidad, por ejemplo. Vemos al Espíritu Santo como una manifestación de sobrenatural, digamos, es sobrenatural, pero solo lo que visualizamos como sobrenatural, ¿no? Como un milagro, como hablar en otro idioma. Y sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo se ha manifestado a lo largo de nuestra vida en muchísimas, hermanos, ocasiones, y muchas de ellas nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero les decía, hermanos, que yo he sabido, hermano, esas manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida y las he visto, y le agradezco al Señor por eso. Pero hoy mediante este estudio, hermanos, que inicié esta semana, y digo inicié porque estoy todavía en pañales, hermano, estoy descubriendo un mundo formidable, hermano, de lo que significa vivir en el Espíritu. Y me siento culpable de no haberlo hecho antes, ¿sabe? Ahora que lo hago. Me siento responsable. Y doy gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, y espero que ustedes, hermanos, no se pierdan estos estudios. Yo les estoy pidiendo ya, he visto la manifestación del Espíritu Santo en mis mensajes, y sé que ahora, hablando de Él se va a manifestar, ¿verdad? Vamos a hablar de Él va a ser el centro, Él es Dios. Hoy no voy a dar todos los detalles, no quiera usted todas las respuestas en este tema de esta mañana, hermano, no la va a tener hoy, vamos a tener nada más una introducción al tema. Pero vamos a ir estudiando, hermanos, muchísimos temas del Espíritu Santo, cómo se comportaba en el Antiguo Testamento, cómo es en el Nuevo Testamento, qué significa estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, vamos a hablar hasta de espíritus que no son el Espíritu Santo, manifestaciones del Espíritu que no son Espíritu Santo, hermano. Fuegos extraños, nos habla la Biblia de fuegos extraños. Vamos a hablar de mucho, hermanos. Pero el objetivo de este estudio, hermanos, es aprender juntos cómo vivir la vida en cada aspecto práctico llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y he de adelantar quizás, hermanos, que la manifestación del Espíritu Santo no es solo aquí, hermano, en la iglesia. Algunos dicen, no, es que ahí se manifiesta el Espíritu de Dios, en la iglesia, ahí. No, hermano, el Espíritu Santo se manifiesta ahí donde usted está, en su negocio, allí, cuando usted va conduciendo un vehículo, cuando usted va allá con sus hijos en la universidad, allá se manifiesta el Espíritu Santo, allá donde usted está trabajando, allí, cuando usted está en una reunión y platicando con alguien o con un amigo conversando, el Espíritu Santo está allí. Es un recurso, hermanos, inmenso que los creyentes tenemos y que lo que pasa es que no nos damos cuenta muchas veces los deseos que nosotros tenemos. Yo les he enseñado a ustedes, hermanos, que muchos de los deseos que ustedes tienen, por ejemplo, piensan en alguien y en ayudar a ese alguien. Ese no es un pensamiento suyo, hermano, es el Espíritu Santo que está moviendo su vida, llevándolo a hacer, a decir, a actuar, a conversar, a buscar a alguien. El Espíritu Santo está allí en la vida de nosotros los cristianos, y es un recurso que nosotros tenemos, que lo tenemos quizás, hermanos, allí en una esquina, y que no estamos echando mano de ese recurso maravilloso que Dios ha puesto en nosotros los cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Así que, hermanos, el objetivo que vamos a tener a lo largo de este estudio es aprender juntos cómo vivir la vida bajo el Espíritu Santo, en cada aspecto práctico. Yo no quiero teorizar del Espíritu Santo, quiero
Que el Señor me ayude, hermano, desde ya, y oremos por eso. Les pido que oremos por eso, porque el Señor nos ayude a ver cómo el Espíritu Santo, cómo vivir en el Espíritu en nuestra vida práctica, hermano. No va a encontrar usted mejor manera de vivir que vivir bajo la guía del Espíritu Santo. No importa si usted está haciendo algo simple que usted considera que usted puede hacerlo solo sin la guía del Espíritu Santo. No lo haga solo, hágalo bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, juntos, hermanos, queremos aprender cómo vivir llenos del Espíritu Santo. Y les digo que oremos, hermanos, porque les puedo decir desde que empecé a estudiar el tema, ya he empezado a ver una de batallas, hermanos, espirituales que se están dando en nuestra vida como familia, en mi vida personal. Así que indudablemente el enemigo, hermano, le dio miedo que vayamos a estudiar este tema. Así que agárrense ustedes también, hermanos, porque esto va a estar bueno, pero nada que tengamos que temer. El Espíritu está aquí con nosotros, está en nosotros, así que vamos con la ayuda del Señor a poder salir adelante. Mire, hermano, quiero inicialmente que vayamos a Lucas, por favor. Vamos a tratar de avanzar, hermano. Voy a tratar de, no sé cómo le voy a hacer para resumir, pero vamos a tratar de avanzar. Lucas capítulo 18. Quiero que me acompañe, porque quiero pensar un poquito de manera práctica en esto, hermanos. Quiero que pensemos de manera práctica en esto. Miren, Lucas 18, por favor. Vea conmigo versículo 9. Mire qué dice, leamos juntos. El título que algunas de las Biblias tienen es el fariseo y el recaudador de impuestos, el publicano, ¿verdad? Dice, a unos que confiaban en sí mismos, mire qué dice, hermano, ¿cómo arranca el pasaje? A unos que confiaban en ¿qué dice? En sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba con Dios, dice, consigo mismo de esta manera. O sea, no él estaba hablando a Dios, hermano, él estaba haciendo unos versos bonitos ahí, pero era para sí mismo y para que los demás lo escucharan. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire, hermano, ¿a quiénes les estaba hablando? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y hoy vamos a hacer una exploración de eso. Mire, hermano, el fariseo se puso en pie, hermano, y empezó a orar con él mismo. ¿Cómo es eso, hermanos? Nosotros en algún momento podríamos estar diciendo Dios, Padre nuestro, pero no estar hablando con Dios de Padre. O sea, Jesús dice, también lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo es que alguien, hermanos, puede estar hablando con Dios, decir que está hablando de Dios, pensar que está hablando con Dios y sin embargo no estar hablando con Dios? Oraba consigo mismo, agradeciendo a Dios, no por Dios, por ser Dios quien era, sino porque Él no era como los demás.
estaba agradeciéndole que no era como los demás hombres, especialmente ese publicano que tenía enfrente, ese cobrador de impuestos menospreciado que tenía enfrente, era despreciable para él. Y él recalca aquí, hermanos, vemos que recalca sus propias obras justas. Él dice, ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Su actitud, hermanos, reflejaba, la actitud de este hombre, hermanos, reflejaba una confianza en su propia justicia. La actitud de este fariseo reflejaba una confianza en su propio rendimiento, en su propia capacidad, en su propia habilidad, y entonces, hermanos, menospreciaba a los demás. Sin embargo, el hecho de resaltar, hermanos, que él resaltara sus propias justicias, evidenciaba que en lo profundo de su ser, él sabía sus imperfecciones. Él quería justificarse delante de Dios con buenas obras. Ese es casi como cuando nosotros, hermanos, podemos hablar mucho de nosotros, ¿no? Yo me recuerdo de niño, había una familia que vivía enfrente de nosotros allá, y había un niño que siempre me preguntaba, uno de los niños de esa familia siempre me preguntaba y me decía, ¿qué comiste hoy? Me decía. Y yo le decía, mis frijolitos con mi pollito, algo yo le contestaba. Y yo, pues, para continuar la conversación, ¿y tú qué comiste? Pues yo comí carne, me decía, porque no hablaba todavía bien, y papas fritas, me decía. Y por supuesto, hermanos, que en el vecindario sabíamos que ellos no comían, aguantaban hambre, ¿verdad? Pero él en su mente quería decirme que él comía carne, y papas fritas. Digamos, su carencia de comer le hacía a él y querer, imaginar y decirlo, ¿verdad? Y esa era su pregunta, ¿no? ¿Qué era lo que yo comía? Hermano, este fariseo acá, cuando él empieza a decir, Señor, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces. Él estaba, hermanos, allá exaltando sus propias características porque él sabía sus imperfecciones. Él, en el fondo de su ser, él conocía sus imperfecciones y él quería justificarlas delante de Dios con buenas obras. Ese es casi como el dicho que yo he oído en varios ámbitos. Dice, el que peca y reza, empata, dice, empata. Él quería, como quien dice, decir, Señor, te doy gracias porque no soy como este, como el otro, hago esto, hago el otro. Porque adentro de él sentía que él al hacer eso, él estaba empatando, ¿verdad? Él estaba empatando. Es como si Dios debía haber comprendido sus fallas al ver su esfuerzo. Por otro lado, hermanos, encontramos al publicano. El publicano se queda a distancia sin atreverse a alzar los ojos al cielo, dice el pasaje que leímos, y golpeaba su pecho, y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Este hombre, hermano, se visualizaba vacío de sí mismo al punto de darse cuenta de que necesitaba urgentemente del apoyo y el respaldo de Dios. Él le dice, Señor, ¿qué le dice? Sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Y entonces Jesús concluye la historia, hermanos, diciendo que el publicano y no el fariseo volvió a casa justificado ante Dios. El fariseo entonces viene a ejemplificar, hermanos, la actitud del creyente, del religioso, del cristiano ¿verdad? Del creyente que confía en su propio esfuerzo y en la idea de que Dios comprende. Vamos a dejar nuestra mente un poco ahí a lo largo de este tema, ¿verdad? Esa idea, hermanos, de que Dios comprende sus fallos mientras se enfoca en las apariencias religiosas. El fariseo, hermanos, ha de haber dicho, pues aquí tengo toda mi religiosidad, hago esto, hago el otro. Dios comprende.
Se enfoca entonces en esas apariencias, pero no se enfoca, hermanos, en la dependencia de Dios que lleva a un cambio auténtico. Se enfocaba en su religiosidad, aquellos actos que él estaba haciendo, aquellas acciones que él estaba teniendo para verse bien, religiosamente bien bonito. El publicano, en cambio, hermanos, reconocía su total condición de pecador, su necesidad de la gracia de Dios. Hermanos, todos necesitamos de la intervención divina. El publicano sin Cristo la necesitaba y fue justificado. Pero ¿sabe qué? El cristiano religioso también necesita de la gracia de Dios. También la necesitaba el fariseo. Es que la vida cristiana, hermanos, es imposible de vivir sin la intervención de Dios. La vida cristiana, hermano, óigalo bien, es imposible de vivir sin la intervención de Dios. No se puede vivir la vida cristiana sin la intervención de Dios, hermano. Siempre que nosotros vivimos la vida sin la intervención de Dios, nuestra vida va a ser conducida a mucho dolor, a mucho sufrimiento, a mucha preocupación, a mucho agotamiento, frustración, hermanos, y nos limitamos, nos alejamos, nos distanciamos, hermanos, de una vida abundante que Dios promete para usted y para mí, nosotros sus hijos, hermanos. La vida cristiana no debe reducirse, hermano, al esfuerzo humano y a la disciplina, sino que requiere la intervención de Dios mismo. Ahora, y esto ahí vamos a estar pensando, hermanos. Hoy en día, fíjese, y quiero llevarlo un poquito a muchas cosas, hermano. No vamos a ver tantos pasajes hoy, pero quiero llevarlo a pensar. Hoy en día, hermanos, las estadísticas nos muestran que muchos cristianos nominales, y digo nominales, es decir, esas encuestas que le dicen a usted, mire, ¿y usted qué es? Ah, pues yo soy evangélico. Okay. ¿Y usted qué es? Ah, pues yo soy tal. Nominalmente se dicen cristianos, se perciben como cristianos, ¿verdad? Hoy en día las estadísticas nos muestran que muchos cristianos nominales, hermanos, que se autoidentifican como cristianos, pero no son activos en su iglesia. Oiga bien, una cosa es uno que se denomina cristiano, un cristiano nominal que va todos los domingos a una iglesia, pero no es activo allí en la iglesia, simplemente va, viene, se sienta. Y un cristiano nominal, ¿verdad? Las estadísticas nos muestran, hermanos, que están acercándose a la tasa de divorcios equivalente a los incrédulos. Fíjese, equivalente a los incrédulos. Se acercan. El porcentaje, algunos habían dicho que ya el porcentaje está por 50, ahí, ¿verdad? Y algunos dicen que está por 30, más o menos la tasa de divorcios. Es una de las últimas estadísticas que por ahí salió entre los cristianos en Estados Unidos. Pero, hermanos, lo que sí es cierto es que día con día los divorcios entre cristianos nominales, la cantidad de divorcios, la tasa de divorcios, es muy cercana a los incrédulos. Por otro lado, los cristianos activos en una iglesia, que sirven en una iglesia, que sirven al Señor fuera de la iglesia, los cristianos activos tienen entre un 27 y un 50% menos de probabilidad de divorciarse. También está estadísticamente, varias estadísticas en Estados Unidos, entre un 27 y un 50% menos de probabilidades de divorciarse. Un cristiano activo en una iglesia. Entonces, con los cristianos nominales, hermanos, es como si existiera una brecha profunda entre lo que cantamos los domingos, por ejemplo, entre la palabra que decimos creer los cristianos, entre las palabras que creen como buena,
el mensaje estuvo bueno. La adoración estuvo buena. Creemos lo que estamos cantando. Creemos lo que se nos está enseñando. Pero hay una brecha profunda entre eso y lo que se hace el resto de la semana. Es como si, a pesar de asistir a la iglesia los domingos, sus vidas en realidad están llenas de todo menos de lo divino. Después de todo, piensan ellos, hay que ser realistas. La vida es la vida, los negocios son los negocios. La vida hay que atacarla como venga, con las herramientas que tenga a la mano. Y pues además, todo el mundo lo hace. El pastor lo hace, el líder lo hace, el fulano lo hace. Entonces hay que vivir la vida como nos venga y hay que atacarla como... después, de todas maneras, pues sí, creo en Dios, pero si permito que el mundo me ataque, ¿verdad? Si lo permito, el mundo me va a comer. Así que voy a vivir como el mundo para que eso no suceda. Y entonces los cristianos nominales empiezan a vivir, a actuar como el mundo. El mundo pelea por, mire hermano, pelean por un espacio en la cola del tráfico, maltratan por un espacio en la cola del tráfico, maltratan al mesero que les está sirviendo en un restaurante, maltratan al que les atiende en una tienda. Y entonces, hermanos, y el cristiano nominal empieza a ver y dice, y ve que algunos logran sus objetivos en esas maldades y dice, bueno, todo el mundo lo hace, todo el mundo vivo, y empiezan a vivir como si Dios no existiera en su vida práctica. Empiezan a vivir como si Dios no existiera. Así voy a vivir. No quiero que me coma el mundo. Y muchas veces educamos a nuestros hijos de la misma manera y decimos, no, es que a mis hijos tengo que hacerlos, no te dejes, no tal cosa, dale, si te cae cosa, y no, mira, si te dicen, alegá, peleá. Y empezamos a enseñar a nuestros hijos, hermanos, totalmente diferente a lo que decimos creer en nuestra vida cristiana, a lo que cantamos los domingos, a lo que estamos de acuerdo con la enseñanza. Y finalmente decimos, Dios lo comprende. Dios comprende. Entonces resulta, este tipo de pensamiento, hermanos, termina siendo su forma de gobernar su vida. Es como si Dios está en la iglesia, pero acá en el mundo Dios me deja desprotegido, así que tengo que defenderme personalmente. Otro ejemplo de ello lo encontramos, hermanos, en el porcentaje de adolescentes cristianos que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. El porcentaje de ellos, hermanos, no dista, ¿sabe? Mucho de sus vecinos incrédulos. Yo creo que esa estadística no la llevan ahí en el hospital con mi esposa. Pero estoy seguro, ¿cuántas adolescentes llegan embarazadas a tener a sus hijos? 4 diarias, menores de edad, diarias. 95% de las niñas que llegan a tener un bebé, de todas, ¿qué? Son solteras. 5 casadas, imagínese usted, hermano. 95% de las niñas. ¿Sabes lo que les falta preguntar es? ¿Eres evangélica o eres? ¿Cuál es tu? 50%. Ajá. Va, ahí lo dice la que lleva esas estadísticas. O sea, hermano, el porcentaje de embarazos y relaciones sexuales fuera del matrimonio es igual entre los que se dicen ir a la iglesia y los que no van a la iglesia, los incrédulos. ¿Qué le parece?
Al parecer, hermano, ni los sermones semanales, ni las notas que tomamos cada domingo nos llevan a aplicarlas en nuestra vida diaria. No hemos atendido, hermanos, nuestro llamado a ser luz. La palabra del Señor dice que debemos ser luz. Aun y cuando el mundo, hermanos, debería vernos y encontrar matices del evangelio en nosotros, debería haber algo característico en nuestra manera de vivir, hermanos. Debería haber algo característico en nuestra manera de criar a nuestros hijos, de comportarnos en nuestros matrimonios. Hermano, todos ellos deberían de reflejar nuestra vida familiar, debería de reflejar el amor, la gracia de Dios. Todos aquellos que nos observan, hermanos, cuando vienen a nuestra iglesia o quizás nos observan en nuestro vecindario, aquellos que nos observan desde afuera, hermanos, deberían enamorarse de la vida cristiana. Yo quiero ser así, quiero que mis hijos sean así, deberían enamorarse al vernos a nosotros, hermanos, de la vida cristiana. Al ver el amor entre nosotros los creyentes, el mundo debería ver. Mirad cómo se aman, es lo que la palabra de Dios nos muestra. Mirad cómo se aman. Desafortunadamente, hermanos, con frecuencia eso no sucede. Así que el mundo afuera, hermanos, tiene una perspectiva distorsionada del amor de Dios. Porque si nosotros, los que decimos amar a Dios, vivimos como vive el mundo, ¿qué pensarán de Dios? Si ellos que dicen amar y seguir a Dios viven así, ¿cómo será ese Dios? Mejor sigo siendo incrédulo. Entonces, hermanos, no podemos esperar que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador si no ven que eso tiene un efecto positivo en la vida. ¿Cómo podemos decirle acepte al Señor si están viviendo mejor que nosotros o igual? Hermanos, usted y yo, el apóstol Pablo nos enseña que somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Uno que representa los intereses suyos, personales. ¿De qué? Del país que lo nombró embajador. O sea, él no va con sus intereses personales y con su vida, no debería, pues. Y hermanos, Dios dice que nosotros somos embajadores, el apóstol Pablo lo enseña, somos embajadores del evangelio. Tenemos la responsabilidad de vivir la vida de tal modo, hermanos, que los demás puedan ver a Cristo a través de nosotros. El traer personas a la iglesia, hermanos, oiga bien, aquí les pongo nada más un pequeño ejemplo. El traer personas a la iglesia no es solamente responsabilidad del pastor. La responsabilidad del pastor, hermanos, es preparar, en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice que es preparar al pueblo para que hagan la obra. O sea que ¿quién hace la obra? La obra de predicar el evangelio, del evangelismo. ¿Quién hace esa obra? Pastor. El pastor prepara para que hagan la obra. Así que, hermano, los sermones no son el método principal de Dios para alcanzar a la gente. Es el trabajo de los embajadores. Hombres y mujeres de Dios que han sido profundamente cambiados por las verdades del evangelio. Quizás usted y yo, hermano, oiga bien, quizás usted y yo seremos el único Jesús que nuestros cercanos habrán de ver en toda su vida. Nunca van a leer la Biblia, nunca van a ir a una iglesia. Quizás el único Jesús que el mundo vea sea usted. ¿Qué está viendo el mundo cuando lo vea usted? Entonces no debemos sorprendernos, hermanos, de que muchos hoy en día no quieran tener nada que ver con Cristo, no quieren tener nada que ver con la iglesia. Ellos ya conocen a muchos cristianos. Suficiente.
Entonces la pregunta, hermanos, que hoy debemos hacernos es, ¿cómo puedo vivir una vida cristiana como Dios espera? ¿Cómo puedo vivir una vida cristiana como Dios espera? Como un verdadero embajador, como un representante de los intereses del Rey. Y la respuesta es, hermanos, Dios puede alcanzar esta generación a través de cristianos cuya vida es dirigida por el Espíritu Santo. La vida cristiana, hermanos, vivida solo por el mejor esfuerzo humano, carece de poder, carece de dinamismo, porque, hermanos, aunque al principio muchas veces, ¿sabe? Usted ve muchos que recién aceptan al Señor, ¿verdad, hermanos? Usted ve que muchos que recién aceptan al Señor vienen y están con mucha alegría, con mucho deseo de servir. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo me van a poner a enseñar? ¿Cuándo me van a poner a predicar? Y empieza esa energía, es una sensación de querer hacer todo por el Señor. Pero con el tiempo, hermanos, usted y yo sabemos que muchos nos quedamos sin vigor, nos quedamos sin energía y con una sensación de querer hacer todo por el Señor, pero se agota nuestra energía emocional y finalmente con toda la determinación de que podemos tener de no retroceder, nos enfriamos, pero seguimos teniendo la determinación. No, tengo que ir a la iglesia el domingo. No, tengo que orar. No, tengo. ¿Y cómo está tu vida cristiana? Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Sí o no? Y entonces terminamos en esa pasividad de la iglesia, hermanos, de una iglesia pobre, una iglesia sin poder, una iglesia sin dinamismo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, hermano. La vida cristiana vivida solo por el mejor esfuerzo humano, hermanos, carece de poder. En esa situación, en donde estamos haciendo lo mejor que se puede, seguramente a veces pensamos, bueno, de todas formas vale la pena trabajar, esforzarnos, hay que hacer algo por el Señor, hay que invitar, y empezamos a hacer algo. Bueno, vale la pena trabajar por eso, ¿verdad? Por lo que valga la pena, hay que hacer algo por eso que vale la pena, hagámoslo pues. Veamos, y empezamos porque pensamos que vale la pena, entonces hacemos esfuerzos allí, un esfuerzo por aquí, un esfuerzo aislado por allá, por hacer esas cosas que valen la pena. Sin embargo, hermanos, eso es como una relación. Hace algunos días estudiábamos un poco en relación con algunas personas en relación al matrimonio. Y hay un tipo de matrimonio, hermano, por ejemplo, que lo que hay ahí es un compromiso alto. Por supuesto que es necesario el compromiso, es una de las tres, digamos, de las tres aristas del triángulo del matrimonio, visto de forma muy elemental y muy sencilla. Es el compromiso, la pasión y la intimidad. Y cuando hablo de intimidad no estoy hablando de sexo, estoy hablando de profundizar en una relación. ¿Sabe? Muchos tienen el compromiso. Muchos tienen compromiso. Digo, hoy en día no muchos quieren, pero hay personas que quieren compromiso y que lo aceptan el compromiso. Pero ¿sabe? Cuando solo hay compromiso y no hay pasión e intimidad, es como como esas relaciones que son, y dicen, ahí está por compromiso, dice. ¿Sí o no? Es que ahí está por compromiso, dice. ¿Y será eso bueno? Por puro compromiso está ahí, dice. Un matrimonio por compromiso en donde no hay disfrute, sino solo una carga de responsabilidad. Es un amor sin profundidad, es un amor sin intimidad, es un amor que es responsable, pero que da la sensación, le da al que está viviendo así por compromiso, le da la sensación de cumplimiento del deber, pero no hay un gozo, no hay un disfrute, no hay una profunda relación personal, al punto de que se llega a pensar, el que está por compromiso, llega a pensar que el otro está en deuda con él porque está haciendo lo mejor que puede. Compromiso. A veces así es la vida cristiana.
vamos a la iglesia por compromiso. Es bueno que lo hagamos, sabemos que es bueno, pero ¿disfrutamos? ¿Pero nos sirve realmente de algo? Leemos la Biblia y decimos, bueno, tengo que leer la Biblia. ¿La estoy leyendo? Por compromiso. ¿Pero estoy oyendo la voz de Dios a través de la Biblia? El Señor me está hablando, me está cambiando mi carácter feo, me está cambiando mis pensamientos negativos, me está cambiando mis sentimientos equivocados y distorsionados. ¿O estoy leyendo nada más porque vale la pena? Creo que es algo bueno, creo que es algo que debo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. La vida cristiana vivida en mis fuerzas y basada en mi rendimiento personal termina siendo un hago lo mejor que puedo o me permiten. Y entonces me coloco en el plano de la justificación, ¿verdad? Es lo que puedo, es lo que puedo. Más ya no puedo. Entonces me coloco en el plano de la justificación. O es lo que me dejan, es que no me dejan, yo quiero más pero no me deja, y me coloco en el plano de la justificación. O por otro lado me coloco en el plano de la amargura, y ese plano de la amargura es hago lo mejor que puedo y ni me agradecen. Pero aunque nos sintamos así y pareciera que tenemos la razón, en realidad no la tenemos. Estamos actuando en nuestras fuerzas, estamos menospreciando la obra del Espíritu Santo. Y sabe, el Espíritu Santo es al que verdaderamente necesitamos para guiarnos a cumplir nuestro llamado e ir y predicar el Evangelio. Hermanos, desde nuestra Jerusalén, pasando por Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, la única forma de cumplir nuestro llamado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, que nuestro Señor Jesús les dice en Mateo, la única forma de cumplirlo es en el Espíritu Santo. La vida cristiana verdadera y dichosa, hermanos, es imposible de vivir fuera de la guía del Espíritu Santo, es imposible de vivirla bien, de tener éxito, es imposible de tenerlo fuera de la guía del Espíritu Santo. Hermanos, esto debería, ahora por supuesto que ese conocimiento, hoy hermano, hoy el saber que usted va a tener una vida de amargura, de tristeza, fuera de la presencia del Espíritu Santo, eso debería de ser liberador para nosotros hoy, ya que eso explica, hemos encontrado la razón, la explicación por la que hemos fracasado en nuestra vida diaria. Vivir fuera de la guía, hermanos, del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, hoy podemos entender que nos ha llevado a fracaso en nuestra vida práctica. ¿Sabe por qué? Mire, ni la madurez o la experiencia. Y les pongo el ejemplo de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos años estuvieron con Jesús? Estuvieron en un intensivo, hermanos, de enseñanzas de Jesús. Y vaya si no eran enseñanzas profundas y fuertes, sino que los días del Sermón del Monte, hermano, 3 capítulos que hablan de absolutamente cualquier cantidad de temas. Y sin embargo, hermanos, ellos recibieron la enseñanza de Jesús. ¿Qué más? Vieron los milagros de Jesús, fueron capacitados y les dijo, vayan ahora ustedes, hagan, experimenten ustedes. Vieron los milagros de Jesús en su propia vida, experimentaron el sufrimiento de Jesús y luego les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Esa madurez que ellos deberían haber alcanzado a causa de esa experiencia de 3 años con Jesús, ni el cambio de condición a una mayor educación cristiana, teológica, podríamos decirlo así, tuvieron al mejor maestro, hermano, tuvieron al maestro de maestros, tuvieron a Jesús.
Y aún así, Dios los manda a cumplir la misión. Pero les dice, vea Hechos por favor. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Miren lo que dice. Ellos habían tenido al mejor maestro, las mejores enseñanzas, la mejor experiencia, los mejores consejos que jamás alguien ha podido recibir de cómo cumplir su ministerio, su misión, su propósito. Pero mire lo que les dice Hechos 1, versículos 4 al 8. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino esperasen, ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire, hermano, muy al estilo nosotros, hermano. Dios le dice, les voy a dar a Dios en su corazón. Pero ¿y qué va a pasar en el futuro? Explíquenme Apocalipsis. Un morbo por saber el futuro, qué iba a pasar. Y en lugar de estar, ¿y cómo es eso? Explícanos, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Espíritu, pero explícanos, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo es eso que Dios va a estar en nuestro corazón? ¿Y cómo es eso? No les importa, no, explícanos qué va a pasar en el reino. Un morbo, de ese morbo que tenemos, hermano, estudiar el Apocalipsis con morbo, hermano, es el peor error que podemos cometer. Sigue diciendo, y les dijo, ¿qué les dijo Jesús, hermano? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Confíen en mí. Si yo les digo que va a haber un reino, va a haber un reino. ¿Cómo va a ser ese reino? No les voy a explicar todos los detalles, les voy a dar algunos nada más. Con esos que sea suficiente, lo demás confíen, dependan en mí. Mire qué hermoso, hermano, no os toca a vosotros saber, pero recibiré. Y les insiste, vuelve al punto importante, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál iba a ser el resultado, hermanos, de esa venida del Espíritu Santo? Vamos a cumplir, ustedes van a poder cumplir la misión que les he encomendado. O sea, ni 3 años y medio del seminario mejor, ni tener al mejor maestro, Jesús mismo, ni haber experimentado, vivido con Él, visto su vida, su ejemplo, sus milagros, su testimonio, su sufrimiento, su pasión, su resurrección, los capacitó para cumplir la misión que Dios les había encomendado. La única manera de cumplir fielmente esa misión era, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué cosa más tremenda, hermano. Hoy en día, ¿no? Algunos dicen, no, es que el Espíritu Santo y el fuego y no sé qué, y empiezan a decir un montón de cosas. ¿Y cuál era el propósito principal de la venida del Espíritu Santo? Que usted y yo tuviéramos el poder para cumplir la misión que Él nos estaba encomendando, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La vida cristiana, hermanos, vivida únicamente a través del esfuerzo humano es insuficiente, hermano. Carece de poder, carece totalmente de poder. Es muy triste, hermanos, ver a creyentes cuyas vidas se caracterizan por tener hábitos religiosos, van todos los domingos, son fieles, llevan su Biblia bajo el brazo y cantan bien bonito y se esfuerzan por disfrutar el servicio y qué bonito, y no digo que eso sea malo, hermano, qué bueno que sucede, debe ser, pero muchos se caracterizan, muchas vidas de cristianos se caracterizan, hermanos, por esos hábitos religiosos, van, adoran, oran a Dios por la mañana y por la noche, gracias Señor por este nuevo día, gracias por el que me cuidaste este día, oran por la noche, hacen lo mejor que pueden. Hacen lo mejor que pueden, pero su vida está caracterizada por la derrota, el descontento, la amargura y especialmente la falta de paz y gozo que solo se obtiene en el Espíritu Santo. Entonces la única esperanza que tenemos los cristianos, hermano, la única,
esperanza que tenemos los cristianos de cumplir nuestra misión mientras estemos en este mundo reside en la promesa de Jesús de enviar al auxiliador, al consolador, al maestro, de darnos a su Espíritu Santo. Hermanos, la promesa de ayuda de Jesús presupone, por supuesto, hermanos, una necesidad que los discípulos tienen. Muy discípulo puede ser usted, hermano, muy discípulo puede ser usted, pero alejado del poder del Espíritu Santo, no va a poder cumplir su misión. Y entonces que Jesús haya dicho, va a venir, vayan, no se vayan, quédense aquí en Jerusalén, va a venir el Espíritu. Nos muestra, hermanos, que Jesús sabía que ellos necesitaban del poder del Espíritu Santo. Y vaya si no lo necesitamos, hermanos, vaya si no necesitamos del poder del Espíritu Santo, hermano. Vaya si no necesitamos en nuestra vida diaria. La vida cristiana victoriosa, hermanos, es imposible de vivir sin la intervención del Espíritu Santo. El cristianismo, hermanos, no es el problema. La iglesia no es el problema. Las predicaciones tampoco lo son. Sino el problema, hermanos, es intentar vivir sin la ayuda del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles, con todas sus ventajas, no estaban listos para testificar. No estaban listos para anunciar el evangelio sin recibir el poder del Espíritu Santo. Es que intentar vivir, hermanos, la vida cristiana sin Él, cada mañana, cada situación laboral, cada situación de negocio, cada problema matrimonial, cada dificultad en nuestra paternidad, hermanos, es insensato y conduce nuestra vida, indefectiblemente la conduce, hermanos, a una vida de derrotas, de frustración, porque lo único que podemos hacer, hermanos, nosotros, humana y cristianamente hablando, es hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Cuál es el problema de ello? El problema de ello es, hermanos, que todo esfuerzo fuera de la presencia del Espíritu Santo es un esfuerzo pobre, vacío, sin dirección y sin sentido. Y en la iglesia igual. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos aquí en la iglesia, hermano, hagamos una campaña, hagamos una, no sé qué, abramos allá, pongamos aquí, hagamos, compremos aquí. Todo ese esfuerzo fuera de la guía y la presencia del Espíritu Santo, hermanos, es vacío, es pobre. Estamos desviados, hermanos, de la dirección correcta. No tiene sentido ese tipo de esfuerzos. Yo, hermanos, quiero mostrarles a manera de una pincelada rápida el caso de un hombre en la Biblia que vivió una vida alejada del poder del Espíritu Santo. No vamos a leer todos los pasajes, pero usted puede leer ahí en primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 16. Ahí nos habla, hermanos, de Saúl. Saúl, hermanos, al principio, usted se recuerda, él fue el primer rey de Israel. El pueblo de Israel pidió un rey y Dios le dijo, ahí está Saúl, un hombre como ustedes lo quieren, un hombre alto. Dice que de la altura el tipo era simpático, dice que todos los demás le llegaban al hombro. O sea, la cabeza de Saúl sobresalía, era un rey que, todo el mundo, wow, no, yo quiero, ahí está, un rey así queríamos, así necesitábamos, no esos juececitos chaparritos que andaban por ahí, ¿no? Y uno que otro fortachón ahí como Sansón, ¿verdad? No, ellos estaban felices con ese rey, pero al principio, hermano, Saúl fue ungido rey y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre él y, hermanos, fue capacitado para liderar a Israel. Dios capacitó, hermanos, a Saúl para liderar a Israel. Sin embargo, hermanos, este hombre decidió vivir fuera de la guía del Espíritu Santo. Fue un hombre desobediente. El profeta Samuel le dijo, mira, espérame, vamos a tener un sacrificio. No tuvo paciencia, hermano. Loco ahí, corriendo. No, yo quiero sacrificar, es que si no voy a sacrificar, y el tiempo ya pasó, y empezamos con la rigidez del horario, es que no sé qué, y no sé cuánto, y empezó a loquear fuera de la presencia del Espíritu Santo.
¿Y sabe qué? Hizo un sacrificio, se puso a hacer un sacrificio. ¿De qué sirvió ese sacrificio? Dígame. ¿Qué le dijo Samuel cuando llegó el profeta? No sirve de nada, absolutamente nada sirve. Luego Dios le dio una orden, le dijo, mira, vas a acabar a los que fueron amonitas, ¿no? ¿Y qué hizo él? Dejó vivo al rey, dejó vivo y le dijo, acabas todos, no dejas ni un solo animal, todos van a morir. Ah, no, yo quiero dejar las vacas. Y es que es para sacrificio, voy a sacrificar a vacas. Dios le dijo, a mí no me interesan tus sacrificios ni tus vacas de la marca. ¿Vacas qué? Jersey o vacas, no sé, las mejores vacas, a mí qué me importan tus vacas, yo lo que quiero es obediencia. Y Dios, ¿qué dice que hizo? Desechó. ¿Por qué lo desechó, hermano? Porque no anduvo bajo la guía del Espíritu Santo. Y aquí quizás podemos entender por qué Dios muchas veces no nos usa, ¿verdad? Dios quiere usarnos, pero no puede, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver una iglesia muerta, una iglesia muerta, una iglesia en donde somos religiosos, llegamos cada domingo, nos sentamos, leemos, anotamos, nos vamos y seguimos viviendo nuestra vida afuera, como el mundo la vive, con las mismas estadísticas de divorcio, con las mismas estadísticas, y todas las estadísticas igual que el mundo. Y volvemos el siguiente domingo, volvemos a cantar, levantamos nuestras manos, adoramos, servimos, oímos, qué bueno el mensaje, y volvemos a nuestra rutina, porque estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Hermano, Samuel 16 nos dice que el Espíritu de Dios se apartó. Se apartó. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos, hermanos, que el Espíritu Santo se contrista, dice, ¿verdad? No se sale de nosotros, se contrista y se queda allí en una esquinita, como quien dice, acalla su voz, se queda en una esquina, cierra y dice, bueno, pues, vive tu vida, pues, dale. Y ahí empiezan aquellos cristianos a caminar su vida fuera de la presencia del Espíritu Santo. Acallan la voz del Espíritu Santo que está allí, no se ha salido, ahí está, Él es el sello con el cual Dios sella a sus hijos verdaderos, pero acallan la voz del Espíritu Santo y empiezan a vivir su vida bajo su propia norma, sus propios pensamientos, sus propias ideas, y finalmente todo eso va a conducir a la amargura, a la tristeza, al sufrimiento, al dolor, a la pena. Y lo peor de todo, lo peor no es eso, lo peor es que todo eso, teniendo nuestro Espíritu Santo que nos consuela, que nos ayuda, nosotros mismos decidimos dejarlo de lado. Él no está allí disponible para nosotros, pero nosotros mismos decidimos hacerlo a un lado. Entonces Él respeta, dice, va, dale. Y después miramos hacia atrás y aún en nuestro intento, es que Dios me dejó. No sé que dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por este sufrimiento. Estaba en su corazón, pero nunca lo quiso escuchar. Saúl, hermanos, dice, se alejó. El Espíritu se apartó de él en Samuel 16:14. Y hermano, y además encima de todo eso dice, fue atormentado por un espíritu malo, dice. Un espíritu malo de parte de Dios, le atormentaba un espíritu malo, dice, de parte de Jehová, ¿no? Eso nada más ilustra, hermanos, que en ausencia del Espíritu de Dios, cuando apagamos al Espíritu de Dios, hermanos, los seres humanos quedamos expuestos a la influencia externa, hermanos, de espíritus malos. Cuando hacemos de lado al Espíritu Santo, hermanos, quedamos expuestos a la influencia. No dice que el espíritu malo poseyó a Saúl, no. Dice, hermano, que se deprimía. Dios es soberano, hermanos, en todas las esferas, la física, la espiritual. Sin embargo, hermanos, a menos que nos sometamos a Él, a su dirección, nosotros vamos a quedar indefensos ante el mal y sus consecuencias.
Y en ese sentido es que el pasaje dice que Dios fue Jehová, dice, permitió que un espíritu malo, dice, ¿verdad?, viniera. Hermano, la vida de Saúl se caracterizó por una inestabilidad emocional. El hombre dice que se empezó a deprimir y los que sus siervos le dijeron, no, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay un músico que es muy conocido, famoso, toca bien bonita el arpa. ¿Quién era? Y dice que dijo, mándalo a traer, porque ya desde esos tiempos ya se conocía la influencia de esas vibraciones, ¿verdad, hermano? La música, el sonido son vibraciones, ¿verdad? Y dice que esas vibraciones, hermanos, que produce el sonido, no impactan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tienen un efecto en nuestro cuerpo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros oímos, porque están teniendo un impacto en nuestro cuerpo, hasta en la salud y en ciertas enfermedades. Esas vibraciones, hermanos, de lo que oímos tienen un impacto negativo o positivo. Y aquí vemos, hermanos, que fue llamado David que tocaba el arpa. Y dice que cuando tocaba el arpa, tenía un tiempo de respiro aquel hombre, hermano. Podía estar un tiempo tranquilo. Eso fue antes incluso de que David matara a Goliat. O sea, ya David ya era famoso por su manera de ejecutar el instrumento, componer música. Entonces esa vida, hermanos, de inestabilidad, celos, ¿se recuerda? Celos, hermano, ya después que David mató al gigante y oyó a unas mujeres ahí cantando, David mató a sus, ¿qué? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿qué dijo? No le queda más que el reino, dijo. O sea, se peligró, vio peligrar su hueso, hermano. Y empiezan los celos, hermano. Empiezan los celos. La ira, la paranoia y las decisiones irracionales, hermanos, que finalmente lo llevaron a la ruina y a la pérdida del reino, hermano. Mire, el rey Saúl hoy en día, hermano, sería diagnosticado. Hay un libro en inglés que se llama The Bible and Modern Medicine, la Biblia y la medicina moderna. En una de sus páginas, la página 71, el autor, si quiere conseguirlo, es Arthur Riddle Short. Arthur con TIH, Arthur Riddle Short. Muy buen libro, es la Biblia y la medicina moderna. Porque pues ahí la Biblia nos habla de algunos efectos, de algunos síntomas, ¿no? Pero no se sabía, no tenía nombre esa enfermedad, no había mucha investigación al respecto, ¿no? Nos da algún detalle, pero pues algunos han encargado de hacer esa relación de lo que hoy conocemos de la medicina con lo que mencionaba la Biblia, con lo que menciona la Biblia. Pero hoy en día, el rey Saúl, de acuerdo a ese libro y el estudio que hace ahí de Samuel 16, dice que hoy en día sería diagnosticado como un ejemplo típico de demencia maniático-depresiva. Demencia maniático-depresivo. Y mire, hermano, tenía unos periodos de melancolía intensa ese hombre, hermano. Y lloraba y no sabía, de una desesperación allí que no sabía qué hacer y melancolía, y quizás le pedía que le cerrara las cortinas, no quería luz, no quería, no sabía qué hacer, una desesperación, no sabía si salir corriendo y sus pensamientos a volar, que todos estaban en contra de él, que tenía explosiones de violencia y de repente reaccionaba y agarraba su lanza y le tira a David, que estaba tocándole la música. Usted se recuerda ahí, David, como era hábil y pastor de ovejas, un brinco dio y pasó la lanza y quedó clavada en la pared la lanza que le lanzó Saúl a David. Y a partir de ahí David tuvo que huir un tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Hermano, el delirio, él tenía un delirio de que los demás estaban conspirando en contra de él y todas esas características que vemos ahí, dice el autor, que son inconfundibles, ¿verdad? Son inconfundibles. Es una demencia maniático-depresiva, ¿verdad? Ahora, este ejemplo, hermanos, ¿ha visto usted algún caso de algún cristiano así? No dice que Saúl dejó de ser creyente, no dice que se fue al infierno, no dice.
Pero ¿cómo fue su vida? Mi hermano, este ejemplo contrasta fuertemente con la vida del rey David, que a pesar de sus pecados, porque no, y usted sabe el pecado que cometió, a pesar de sus pecados, hermanos, tuvo un corazón arrepentido. Tuvo un corazón, hermanos, que dependió continuamente del Espíritu Santo. Cuando se soltó de la guía del Espíritu Santo, se metió en un pecado allí con esta Betsabé, y tuvieron un hijo que murió y mandó matar al esposo de esta mujer. Y allí, pero hermanos, normalmente con todo y eso, David, hermanos, la mayor parte del tiempo dependía del Espíritu Santo. Aún en su pecado, hermanos, y recordemos que por eso vamos a estudiar el Espíritu Santo, cómo funcionaba en el Antiguo Testamento y cómo es que funciona ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, la gracia, hermano. Hay algunas diferencias ahí que en su momento las vamos a ver, pero mire, allí David ignoraba cómo funcionaba el Espíritu Santo, pero en el Salmo 51 le dice: no me eches de delante de mí, ni qué le dice, ni quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía la creencia, hermano, de que a causa de su pecado el Espíritu se salía. Y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, si algo David había aprendido, hermano, si algo David había aprendido, es que su vida no funcionaba fuera del Espíritu Santo. Que cuando peca cae doblado y le dice: Señor, perdóname, contra ti solo he pecado. No quites de mí tu espíritu. Si quitas de mí tu espíritu, no voy a funcionar. David lo había entendido, hermano, y ojalá nosotros lo podamos entender. Nuestra vida no funciona, no va a funcionar bien nunca alejado de la presencia del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, hermano. Necesitamos aprenderlo. Y por eso me siento culpable. Debí haber enseñado esto antes. Nunca es tarde. La Biblia, hermanos, indica que vivir sin el Espíritu Santo resulta en una incapacidad para comprender plenamente las cosas de Dios y vivir la vida cristiana con poder y victoria. La persona, hermanos, sin el Espíritu es descrita en la Biblia a lo largo de varios ejemplos como una vida inestable. Sin la naturaleza divina en el corazón, hermanos, lo único que nos queda es hacer lo mejor que podemos. Y ese hacer lo mejor que podemos, ¿sabe cómo es? Me decía: ay, Señor, logré hacer esto por ti. Y mañana, y ahora, y lo vemos en grandes hombres de Dios, hermanos, en grandes hombres de Dios. Usted se recuerda en una ocasión, hermano, Moisés, que mire, esos milagros, hermano, que Dios hizo a través de él en Egipto. Cruzaron el mar, abrió el mar, llega a la tierra, sacó agua, en fin, entró en una crisis, hermanos, que el Espíritu Santo, no sé, estaba viviendo fuera, y se deprimió Moisés y dice: ay, no, quítame ya mejor la vida, ya este pueblo ya me tiene. ¿Por qué? Estaba ignorando la presencia del Espíritu Santo. El profeta, ¿cómo se llama el otro profeta? Elías, hermano, tuvo una gran victoria, ¿verdad? Mató a 200 profetas de Baal, nos cuenta la historia allá en Reyes, ¿verdad? Hermano, recuerdo. Hermano, mire, una gran victoria cristiana cuando le dice: hagan un sacrificio, y todos los de Baal se sacaban ahí. Baal, respóndenos. Y él puso una vaca ahí y dice que una lengua de fuego se consumió el sacrificio con todo y el agua que le habían echado. Una gran victoria, y dijo: tráiganme a todos los profetas de Baal. Y le trajeron a 200 profetas de Baal y los degolló uno por uno. Una gran victoria. Y después la señora esta, ¿cómo se llamaba esta? Jezabel lo amenazó y le dijo: si te vuelvo a ver te mato. Y se fue al arroyo de Querito. Quítame la vida, ya no quiero la vida. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Inventó la primera hamburguesa. Le dio pan y carne por la
mañana y pan y carne por la tarde. Hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de la presencia del Espíritu Santo, nuestra vida se va en picada. Y empezamos a tener problemas en la familia, problemas con nuestros hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas. Nuestra vida alejada de la presencia del Espíritu Santo va a ser solo problemas, decepciones, tristezas. No vamos a tener ninguna victoria que compartir con nadie. Somos ineficientes en nuestra vida, hermano, cristiana, en el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Hermano, usted y yo tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está cumpliendo su función. Si no la está cumpliendo, no está considerando al Espíritu Santo en su vida. Ahí está, ahí está. No se ha ido, ahí está. Pero usted no está considerando al Espíritu Santo en su vida. Ahora, le relato rápidamente el caso de Esteban. Esteban, hermanos, era un hombre, es el primer mártir. Usted se recuerda cómo que estaba Esteban, hermano, y lo apedrearon a Esteban. Esteban, hermanos, es uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Y dice, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Contrario a Saúl. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, diácono de la iglesia, era descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y los resultados de esa llenura fueron, hermanos, que era un hombre sabio, y poderoso. Sus palabras, hermanos, tenían impacto en la vida de quienes lo escuchaban. Predicaba con tal sabiduría y poder, hermanos, que sus oponentes, dice en Hechos, usted puede leer la historia, no podían refutar palabra. O sea, tenía argumentos tan pesados, hermanos, que cuando él hablaba, los demás quedaban, ya no tenían que responder. El hombre era lleno del Espíritu Santo, hermano, lleno. No había discusión. Cuando él enseñaba, era Dios hablando a través de Esteban. Sabiduría y poder era una de las características. Otra característica era que tenía un carácter, hermano, un carácter tan piadoso. Un carácter piadoso, hermano. Tenía un carácter ejemplar. Dice que era un hombre de buen testimonio, hermanos. Y eso fue lo que le valió la pena para que lo nombraran diácono de la iglesia en Jerusalén. Era un hombre piadoso. O sea, la gente lo miraba y decía, en este está el Espíritu. Este tiene algo diferente. Este es digno de dirigirnos aquí. Este es digno de asignarle una función en la iglesia porque es lleno del Espíritu Santo. Tenía un carácter piadoso. Incluso, hermanos, también otra de las características era, había hasta milagros sucedían, hermanos, a través de él. Dios hacía prodigios y señales entre la gente a través de Esteban. ¿Por qué? Era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Esa llenura del Espíritu Santo también lo hacía un hombre con un valor inquebrantable. Esta es la cuarta característica de la llenura de Esteban. Un valor inquebrantable. Hermano, usted se recuerda que este Esteban fue arrestado. Fue arrestado, hermano, y lo declararon culpable y enfrentó la muerte por lapidación. Y allá cuando estaba de rodillas, hermano, recibiendo pedradas, ¿qué fue lo que dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y nosotros cómo estaremos en eso, hermano? Llenísimos del Espíritu Santo, no nos pueden ni ver feo porque todo es pleito, todo es pelear. No podemos tan siquiera dirigir una palabra ni entre nosotros los hermanos sin decir algo que hiera al otro, que ofenda al otro, que lastime al otro. ¿Por qué? Porque estamos fuera de la presencia del Espíritu Santo. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Y justamente eso es lo mejor que podemos, ofendernos, lastimarnos, tirarnos unas ahí. En nosotros eso es lo mejor que podemos. Pero en el Espíritu, esa es otra cosa, hermano. Ya lo veremos, hermano.
Entonces yo diría, hermano, si pusiéramos, yo creo, no sé si vamos a ver si lo puse aquí. Sí, mire, una tablita. Uy. Una tablita, hermanos, aquí, mire, dice, vida del Espíritu versus, sin el Espíritu versus llena del Espíritu. Y aquí tenemos a Saúl en esta columna y a Esteban acá. ¿Ah? Características. Fuente de guía. Saúl, ¿cuál fue su guía? Sus propios razonamientos, sus miedos, sus temores, ¿verdad? Y su propia voluntad. ¿Cuál fue la guía de Esteban? Era un hombre guiado y dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cómo era el carácter de Saúl? Celos, ira, paranoia, desobediencia, falta de humildad. ¿Cómo era el carácter de Esteban? Carácter de Dios, fe, sabiduría, amor, incluso cuando lo estaban matando. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en otros? Llevó a su pueblo a una derrota. Las derrotas fueron para Saúl, hermano. ¿Cuál fue el impacto de la vida? Fortaleció en la fe a otros y mucha gente llegó al Señor. Cumplió su función. ¿Cuál era su prioridad? Saúl, su propio trono, mantener su propia monarquía. ¿Cuál fue la prioridad, hermanos, de Esteban? La presencia y la voluntad de Dios. Mire qué diferencia. Concluyo. La vida de Esteban, hermanos, demuestra que estar lleno del Espíritu Santo no se trata de mi esfuerzo. Y tampoco se trata solamente de manifestaciones sobrenaturales, sino se trata de someter la vida a la voluntad perfecta y santa de Dios. Y por supuesto, a manifestar el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. En cada área de nuestra vida. Yo no puedo decir que soy cristiano aquí en la iglesia y en mi casa maltrato a mis hijos. No estamos viviendo en el Espíritu. Yo no puedo decir que aquí levanto mis manos al cantar y en el trabajo maltrato a mis subalternos y a mis jefes. Estoy fuera del Espíritu. Yo no puedo decir que cada mañana abro mi Biblia y leo un pasaje de la palabra de Dios y luego me voy a mi negocio y estafo a mis clientes. No es vivir en el Espíritu. Hermanos, cada aspecto de nuestra vida tiene que ver, necesita, y Jesús lo sabía, por eso le dice a sus discípulos, a pesar de todo, les dice, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. No van a poder cumplir su función fuera del Espíritu Santo. Y con ese pensamiento, hermano, quiero que usted se vaya y empiece a meditar en esta semana que viene. ¿Cómo puedo yo vivir en el Espíritu? ¿He estado viviendo en el Espíritu o no? ¿O no? Bueno, juntos vamos a aprender, si Dios nos permite, a través de este estudio, vamos a ver muchos principios que nos van a ayudar a vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Pero recuerde, yo no puedo relacionarme con Dios y el Espíritu Santo por usted. Eso es algo personal. Personal. Yo puedo darle a usted elementos que la Biblia nos va a enseñar, pero eso es algo que usted debe tratar con Dios personalmente. Es momento de quizás de pedirle perdón a Dios en esta mañana, hermanos, como iglesia, como comunidad, pedirle perdón al Señor y decir, Señor, no he estado viviendo realmente conforme al Espíritu, enséñame. No sé cómo hacerlo, Padre, no lo sé. He aprendido muchas cosas del Espíritu, pero mi vida sigue siendo un fracaso. Entonces parece que son teóricas, no las estoy pudiendo aplicar. Señor, quiero aplicar eso a mi vida personal. Ayúdame, no sé cómo hacerlo. Enséñame. Si tú me enseñas, yo voy a hacer eso que tú dices. Orémosle al Señor, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, en esta mañana. Porque indudablemente, Padre, nos has guiado a poder estudiar un tema, Señor, que te importa a ti. Perdónanos, Señor, si hemos sido irresponsables con estudiarlo. Perdónanos.
Pero gracias te damos, Señor, porque has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy, Padre, podemos iniciar esta serie con mucha expectativa, Señor, con mucha esperanza, Señor, anhelando, Padre, aprender a vivir en el Espíritu. Guíanos, Señor, guíanos, Padre, guíame a mí, Padre, a poder encontrar en tu palabra esos secretos que tú dejaste allí para nuestro bien, para el bien de nosotros los creyentes, de cómo vivir la vida. Y ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a tener una mente abierta, un corazón dispuesto, Padre, un corazón dispuesto. Y que esa palabra tuya, Señor, no entre en una mente olvidadiza, sino que pueda pasar de la mente al corazón. Te pido, Padre, para que no seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que a partir de hoy anhelemos, Padre, que cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción que hagamos, Señor, de cualquier índole, anhelemos, Señor, la guía del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a anhelar esa guía. Ayúdanos a no resistirnos a la voz del Espíritu Santo. Que podamos oír tu voz, Señor, en cada aspecto de nuestra vida. Porque, Padre, hoy hemos visto las tristes consecuencias y la amargura a la que finalmente lleva una vida cristiana alejada de la guía y el consuelo del Espíritu Santo. Señor, que cada uno de nosotros, Padre, podamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir esa función para la cual nos diseñaste, Señor, para la cual nos alcanzaste. Y ahora como discípulos tuyos, Señor, y más que discípulos, como hijos tuyos, hoy poder cumplir nuestra función, Señor, de que el mundo pueda descubrir tu amor, tu perdón, tu misericordia, tu gracia a través de cada uno de nosotros. Que nuestras familias, Señor, sean un modelo a seguir, Padre, te lo pido. Que nuestras enseñanzas, Señor, para nuestros hijos, Padre, impacten en su vida y que ellos puedan, Señor, anhelar servirte, anhelar seguirte a ti, al igual que nosotros, Señor. No queremos seguir viviendo una vida haciendo lo mejor posible, lo mejor que podemos. Queremos hacer lo que tú quieres, guiarnos a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y agradecemos, Señor, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos tu Espíritu. Y ahí está. Yo sé que Él está contento hoy. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias. Que cada uno de mis hermanos podamos percibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, no en nuestro nombre, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tomar el tiempo, hermanos, para recoger la ofrenda. Por favor, hermano Douglas o hermano Milton, por favor. Oramos, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana por, Señor, permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, por, Padre, oír esta palabra, Señor, que seguramente ha tocado nuestros corazones, Señor, y nos invita precisamente, Padre, a que podamos buscar de ti, Señor, y proclamar tu palabra a otros, Padre. Gracias te damos por ello, Señor, y te pedimos una bendición por cada uno de los que está aquí, por sus familias, Padre. También te pedimos una bendición para esta ofrenda, Padre, que va a ser recibida el día de hoy. Pedimos que siga sirviendo, Señor, como una ayuda, Señor, secundaria, podríamos decir, en esta tu iglesia local, Padre. Gracias te lo damos, te damos por todo, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Les recordamos, hermanos, que los martes nos reunimos para poder orar juntos y poder orar unos con otros, unos por otros. Si usted tiene peticiones, puede enviarlas al chat que tenemos en la iglesia o alguno de nosotros para poder orar juntos. Dios ha sido bueno con nosotros, a pesar de lo que somos, Él está aquí con nosotros, hermanos. No merecemos absolutamente nada de Él, pero Él es el que nos dirige. ¿Cómo hemos estado viviendo? Probablemente para ser vistos de los hombres como este fariseo, pero Dios en su misericordia nos puede ayudar a cambiar nuestra vida y nuestro corazón, porque Él es fuerte, Él es grande, todopoderoso. Y hoy también quiero contarles, hermanos, que nuestro hermano Sergio está de cumpleaños, así que démosle un aplauso. Está cumpliendo 20, dice él. No muy le creo. Pero te queremos mucho, hermano Sergio. Es como nuestro hijo, pero de muy adolescente tuviste que haber nacido, ¿verdad? Pero lo queremos mucho con Stephanie. Son como nuestros hijos que van y vienen con nosotros a Jalapa, nos conocen bien, ¿verdad? Nos pasamos bien con ellos creo que también con nosotros. Te queremos mucho. No me acordaba de su cumpleaños, así que podrán perdonarme algunos hermanos, hasta que hermana Stephanie me dijo, ¿verdad? Ayer, mañana cumpleaños el Colocho, ahí se acuerda, ¿verdad? Y no me acordaba, hasta ahorita me acordé, en la mañana no lo saludé, pero que el Señor le dé muchos años más para seguir sirviendo y atendiendo al Señor. Así que nos ponemos de pie y vamos a cantar este coro que habla acerca de quién es Dios, hermanos. Él planificó todo desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, ¿verdad? ¿Quién como Él, que soñó con el plan de podernos salvar como humanidad y envió un consolador para que morara con nosotros, el Espíritu Santo, el mismo Dios morando dentro de nosotros? No lo apaguemos y sigamos cada día de nuestra vida viviendo de la mano de Él. Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre. Soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará el pecador con su sangre de amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios gobiernas la creación,
ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. El Señor está aquí con nosotros en esta mañana. Dios nos ha llenado cada día de nuestras vidas a través del Espíritu. Todo es por Él. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh grandioso soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la canción, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Vamos a orar en esta mañana para despedir nuestro servicio. Orémosle al Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tú estás aquí con nosotros a pesar de lo que somos. Tú nos prometiste que ibas a enviar a tu Espíritu Santo para darnos, Señor, de tu conocimiento, para consolarnos, para dirigir nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos apagado su voz cada día de nuestras vidas queriendo vivir la nuestra con nuestro esfuerzo, y ayúdanos a no cometer ese pecado, Señor, en nuestras vidas y poder seguir dejando guiarnos por ti, que estás dentro de nosotros, Señor. Gracias porque no estamos solos, gracias porque tú formas parte de nuestra vida, tú nos injertaste en ti, Padre, y somos una célula de tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de eso todos los días y perdónanos por los pecados que hemos cometido contra nuestras familias, contra nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros hermanos, etcétera, Señor. Perdónanos. Y gracias porque podemos aprender todos los días con lo que tú nos enseñas. Y gracias porque podemos tener una iglesia local donde podemos seguir aprendiendo y creciendo y fortaleciéndonos espiritualmente. Y ayúdanos en esta semana a poner en práctica todo lo que tú quieres que seamos, predicando el evangelio con nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos da, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Si todavía hay cafecito, ahí estamos, pero nuestro hermano